Hola, soy Pedrito Hernández. Muy buenas noches a todo el equipo de Colombia. Este video se está mostrando durante la noche de hoy en la ciudad de Bucaramanga. También se va a mostrar a la vez en Cali, se va a mostrar en Barranquilla, se va a mostrar en Caquetá, en Florencia. Así que un abrazo a todo el equipo de Colombia. Desde Jacksonville les envío un gran reconocimiento por el excelente esfuerzo que vienen haciendo en el desarrollo de sus negocios de Unicity. Y hoy es una noche muy especial. Agradezco a Nelson Villegas que está con ustedes compartiendo la maravilla del plan de compensación y cómo cada uno de ustedes puede establecer un modelo de negocio que les deje ingreso a corto plazo, a medio y un gran ingreso a largo plazo. Yo me siento honrado, me siento emocionado y agradecido de la persona que voy a compartir a ustedes ahora. Muy pocas compañías tienen al distribuidor más grande del mundo como CEO. Y nuestro CEO, o quien corre las riendas de Unicity a nivel global, por muchos años fue el franquiciado más exitoso. Eso nos da una ventaja increíble, la cual en adición a nuestros productos y a la sistematización nos ayuda mucho. Stewart Hughes ha sido una persona incondicional en el desarrollo del negocio de Latinoamérica y hoy tiene un mensaje para ustedes. Con ustedes, el señor Stewart Hughes. Thank you, Pedro, and hello, my friends in Colombia. I'm excited to be sharing some thoughts and feelings with you over this video, and I'm thankful to Pedro for teaching me how to use technology. I just felt like Estoy muy agradecido de Pedro que me ha dado la oportunidad de usar esta tecnología y me encanta estar saludándolos a ustedes que están allá en Colombia. one of the most important things for us to think about as we think about the future is to think about the past. Not just our past, but the people and the markets and the countries and the places who have been very successful in Unicity. We want to look at their past and compare it to your future. Una de las cosas que más nos ayudan a tener éxito en el negocio, en los negocios y en Unicity es cuando miramos al pasado y vemos los resultados que personas han tenido en el pasado. Eso nos ayuda a poder mirar hacia el futuro de manera que podamos proyectar un futuro para cada uno de ustedes. In fact, when a sense of my vision for Colombia, the first thing that I thought was, well, my vision for Colombia looks a lot like my vision for Thailand 8 years ago. And so I went back and looked at the numbers in Thailand 8 years ago, back in the spring of 2006, when I first visited that country for the first time. Then I looked at the data that compared Colombia and Thailand, and it was very interesting. Algo que yo hice hace 8 años atrás es que al comparar el momento 8 años atrás en que yo comencé el negocio en Tailandia y lo comparo con el momento que ustedes están viviendo en Colombia, la data es muy similar. Es importante destacar, queridos hermanos, que el negocio de Unicity en Tailandia es un negocio gigantesco. Back in 2006, Thailand had no diamonds, they had no presidential club members, and they were only doing about 100,000 points a month in business. En el 2006 no habían diamante, lo único que estaban haciendo era alrededor de 100,000 puntos mensuales en todo el mercado. Today, just 8 years later, Thailand has 1 Royal Crown Diamond, 2 Crown Diamonds, 3 Triple Diamonds, 5 Double Diamonds, and 20 Diamonds with 150 or more President's Club members. El mercado de Colombia hoy, del 2006 para acá, tiene un Corona Royal, tiene más de 20 diamantes, tiene varios Coronas y tiene más de 150 personas en el grupo presidencial. And they do nearly 20 million points every single month in volume. Y hoy hacen más de 20 millones de puntos cada mes en volumen. Now think about this. As you compare Thailand and Colombia, you'll be surprised, maybe excited to know that they are very similar in many important statistics. Cuando similitudes entre Tailandia y Colombia, usted se sorprendería de conocer las similitudes.
In Thailand, there's about 65 million people. En Tailandia hay alrededor de 65 millones de personas. In Colombia, there's 46 million people. En Colombia hay 46 millones. In Thailand, you have about 20% obesity rate. In Colombia, you have about 20% obesity rate. En Colombia, al igual que Tailandia, tiene un 20% de obesidad. Actually, in Colombia, you have 19,000 US dollars per capita income per year, and Thailand only has 13,500 per capita income per year. So the people in Colombia actually make more money on average each year than the people in Thailand do. I could go on and on and on with these statistics showing how powerful Colombia is compared to this extraordinary market in Thailand. Un detalle sumamente importante es que el ingreso per cápita en Colombia es mucho mayor que el ingreso per cápita el ingreso per cápita en Colombia es mucho mayor que el ingreso per cápita en Tailandia. Ustedes en Colombia ganan mucho más dinero que los tailandeses y yo podría seguir dando mucha data para generar una comparación real y sólida entre ambos mercados. As a person who studies statistics like this and really makes a lot of business decisions based upon them, I can tell you right now, Colombia has every possibility to be as big or bigger than Thailand does. And there's one important thing you have to remember that gives you an even bigger advantage. Como una persona que se dedica a estudiar todas estas estadísticas y estas datas para tomar decisiones sobre las mismas, yo les tengo que decir que Colombia está en el mejor momento para poder hacer un desarrollo muy similar al que Tailandia hizo, pero ustedes tienen un beneficio mayor que el que ellos tuvieron. And that one big difference is this. There are 65 million people in Thailand who speak Thai. And in the world, there's only about 65 million people who speak Thai. You've got 46 million people in Colombia who speak Spanish, but in the world, you have over 1 billion people who speak Spanish. So the world is your market, not just Thailand, and that's key. Wow, I love that data. Es increíble el dato que él nos está compartiendo, porque él explica que en Tailandia hay 65 millones de personas que hablan tailandés, pero que en el globo completo hay 65 millones de personas que hablan tailandés, a diferencia del mercado latino. Hay 46 millones de colombianos que hablan español, pero cuando sumamos todo el territorio y todos los lugares donde se habla español, hay más de 1 billón de personas que hablan español. Así que la ventaja competitiva que ustedes tienen contra el mercado tailandés es de 65 millones a 1 billón. Now, it's so important for you to understand that trends are your friend that's going the right direction. It makes you look bigger, better, stronger, and get to your goals faster than any other thing you could do. Ustedes van y pueden alcanzar sus metas de una manera mejor y mucho más rápido porque tenemos esta estadística de una manera tan marcada a nuestro favor. Network marketing's only been around about 60 years. I think one of the most important things for people to understand is that network marketing, when it's done properly, moves in waves across the world. It just started back in the 50s, really. And so the 50s, the 60s, the 70s, and part of the 80s were all a United States type business, a North American type business. And then you had the 80s, 90s, and the first part of 2100 century, that was an Asian business. But I believe es importante que ustedes sepan que el negocio de redes se mueve como si fuesen olas. Y entre el 50, 60, 70 y un poco del 80, principalmente fue un negocio en los Estados Unidos. Pero a finales de los 80, 90, 2000 y 2010, es un negocio que se ha movido hacia Asia. Pero yo creo que ahora... One of the important things that I see is that the next big wave is going to be in the Spanish-speaking world, primarily in South and Central America. If we think about this, there's 2 key reasons. Number one,
the economies and the stability of the governments is really starting to come into focus in South and Central America. We have the opportunity for people to feel strong about their future. Yo veo que la próxima ola o las próximas décadas puede ser un negocio principalmente liderado y dominado por los latinos. Y lo veo por dos razones. La primera razón es porque por primera vez veo una estabilidad económica en la mayoría de los países que permite que usted pueda desarrollar y sembrar. And number two, starting to see amazing leaders develop in the Spanish marketplace. Guys like Pedro who speak English and Spanish fluently, which allow them to be bridges of communication, bridges of system and training and development that allow you to have the best of everybody that they have learned, the great things that they have learned in building the business in North America, in Asia, in Europe. This is so important for you because this business is built by process and it's built by system. Yes, we've got to have amazing products. Yes, we've got to have a great comp plan. But we also have to have a defined, systematic process of how we do the business. And everybody's got to be on that same page. And if everybody's on that same page, magic starts to happen. I want to give you one more statistic. Thailand. Go ahead, Pedro. Thank you. La segunda razón por la que entiendo que pueden tener un negocio sumamente próspero es porque por primera vez contamos con un liderazgo sumamente experimentado que hablan español y hablan inglés, como es el caso de Pedro, que se convierten en puentes entre la experiencia de muchas personas en Norteamérica, de muchas personas en Asia, y traducen y transfieren esa experiencia hacia el mercado latino. Para tener éxito dentro de esta industria, establecer sistemas, el colocar sistemas de operación y hacer una forma premeditada y sistematizada de hacer las cosas y adherirse, pegarse a esa forma de hacer las cosas es crítico para que comience un desarrollo que es una magia en desarrollo. Se genera una magia al hacer sistematización de procesos. So here is that statistic. Every month I get a spreadsheet that outlines the top 100 income earners of Unicity worldwide. So I look at every single one. I know who they are, I know how much they make on that given month and where they rank in the top 100 of all distributors worldwide. Think about this. La segunda data que les quiero compartir es que todos los meses a mí me llega un informe de cuáles son los 100 franquiciados que más dinero están ganando en Unicity. Esa data me deja saber quiénes son, cuánto están ganando y cómo ellos comparan con el resto de los distribuidores a nivel mundial. Think about this. 49 out of the top 100 income earners of Unicity worldwide are from that little country of 65 million people, Thailand. 49. Wow. De las 100 personas que más dinero ganan en todo Unicity alrededor del mundo, 49 de ellas vienen de esa pequeña región del mundo que tiene 65 millones de habitantes, que se llama Tailandia. 49% del 100% global viene de Tailandia. Now let's talk about the business as it relates to you personally. I gave you all these facts, all these figures, all these statistics, because I wanted you to see the power and the substance of what I'm talking about here. Te he dado toda esta data y te he dado toda esta información muy sólida porque quiero que tengas la información correcta para que esta información le dé peso a lo que voy a decirte ahora. I know in network marketing we see people who just blow hot air at you all get that. I want data. I want specific statistics. I want people to tell me what's really going on, and that's what I did for you just now. Yo te doy data
porque yo sé que en la industria de network marketing siempre viene este individuo que está prometiendo cosas, que está diciendo cosas maravillosas, que tiene la palabra, pero no tiene la data. Y yo odio ese tipo de comunicación. Para mí la data que sustente lo que te estoy hablando es sumamente crítico. So here you are in Colombia. I see you as the tip of the spear for the Spanish-speaking market. Your country is one of the most stable countries in the world. 3% inflation rate. That's less than Thailand. That's less than the United States. Look at what you've got going for you. You've had a solid democratic government for years and years and years. You can be the people to build a gigantic business in Colombia, and then you can watch it expand all throughout the world, starting all throughout Central and South America. This is your opportunity. And if the Thai can do it with their data, you can do it with your data. Yo veo una posibilidad de crecimiento increíble porque Colombia tiene muchísimos años de democracia estable. Ustedes tienen un 3% de inflación anual solamente, que eso es mucho, pero mucho menor que lo que tiene Tailandia. Creo que ustedes pueden ser la punta de lanza de todo el desarrollo del negocio para el resto de Latinoamérica. Y si Tailandia, con la data que tiene, lo ha logrado, definitivamente ustedes, con la data que tienen, también lo pueden lograr.